Permítame un momentito. Pausar, detener grabación. Recording stopped. Y reanudar grabación. Recording in progress. Bueno, mis queridos amigos, alumnos, pacientes, seguidores, etcétera. Hoy estoy por el tema que vamos a tratar. Desde que supe que lo íbamos a tratar, quiero compartir con ustedes mi lado humano. Estoy triste, muy triste, pero también muy indignado y en cierta forma desconcertado. ¿Por qué? Porque la verdad es que no sé a qué atenerme con unas declaraciones que salieron hoy. Y estas declaraciones que salieron hoy son nada menos que del Papa Francisco. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver el Papa Francisco con nuestro tema? Pues todo. Porque si estamos abordando el tema dificilísimo de la defensa del credo y su santidad, el Papa Francisco nos sale con unos comentarios desde mi punto de vista informado, reflexionado y desde el punto de vista de críticos muy avesados en estos temas que estuve consultando, pues la conclusión parcial al menos que obtengo es que ahora sí esas declaraciones me dolieron, me desconcertaron y me preocupan muchísimo por el grave impacto que pueden tener en nuestra sociedad. Continuando con la introducción al tema, en algunas sesiones pasadas ya he hecho referencia a una santa extraordinaria que se llama, está en el cielo, Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena vivió en el siglo XIV y era una chiquilla hermosísima que vivía muy cómodamente y rodeada de lujos en la corte italiana. Siena es una ciudad del norte de Italia. Y cuando escuchó que el Papa de la época decía algunas afirmaciones, realizaba algunas negaciones, pero sobre todo cuando se dio cuenta de que muchísimos sacerdotes, obispos y cardenales manifestaban su desconcierto por los comentarios del Papa, se lanzó a lomo de buey, de carreta, de burro, de mula, como pudo llegar a la ciudad francesa de Aviñón. Cita de Siena alrededor de cuando menos 500 kilómetros. Pero hay que considerar que 500 kilómetros en aquella época equivaldrían a unos 5,000 de ahora. Equivaldrían a cruzar Rusia desde la frontera europea hasta la frontera con China, o cruzar Estados Unidos desde Los Ángeles hasta Boston. ¿Por qué? Pues porque todo estaba mal construido, había algunas vías romanas que estaban en diferentes grados de conservación, había mucho bandidaje, no había puentes suficientes para atravesar los ríos, había el tiempo inclemente que frenaba el avance de las caravanas, en fin, fue una aventura sensacional que narran los biógrafos de Santa Catalina. Yo no pretendo ser Santa Catalina, ni en una versión masculina y moderna siquiera, pero sí me siento muy autorizado por ella, doctora de la Iglesia, para participar con ustedes en esta sesión, como lo hicimos el lunes en defensa del credo, ahora nuevamente en defensa de nuestro credo, el símbolo de los apóstoles, el nacianceno cosmopolitano, constantinopolitano, para
manifestar mi profundo pesar. No puedo decir que enojo, pero sí mi pesar y mi tristeza, pero también mi desconcierto por lo que hoy me enteré que declaró el Papa Francisco. Dijo que, refiriéndose a las personas que sufren disforia de género, gravísimo trastorno psiquiátrico sexual, del cual yo he sido un profesional durante mis últimos 62 años de vida, porque ya en la Universidad Iberoamericana, en donde cursé mi licenciatura a partir de los 17 años, pues ya había personas con disforia de género, tanto hombres como mujeres. Y si bien no eran unos apestados sociales, porque se les trataba con caridad, de cualquier manera nadie pensaba nunca, en aquella época, integrarlos a su grupo de amigos íntimos o invitarlos a sus familias, a compartir con sus familias. Incluso algunos de ellos hacían chunga de la cuestión, diciendo, no, imagínate que yo invito a un señor que se cree señora, a un señor que se le nota el bigote y la barba, vestido de mujer, con senos artificiales, pompis artificiales, que se hace llamar Doña Ceci, y que lo invito a mi casa con mis hijos. ¿Qué impacto va a tener él en las creencias, en la educación, en los valores, en las virtudes y en la orientación sexual de mis chiquillos? Esto lo decía uno de nuestros profesores, ya casado él, aunque joven, pero ya casado, y que tenía hijos pequeños de 4 y 5 años. Pero lo que dice el Papa Francisco, que me causó tristeza, desconcierto y otros sentimientos atravesados, es la declaración hecha en una carta que le escribe a una monja de apellido Gramick. Esta monja es la líder principal de la ideología de género en un ministerio que se llama Nuevas Vías. Y lo más desconcertante de todo es que hace unos días, cuando el Papa Francisco firmó una carta pastoral que se llama Dignitas Infinita, que se traduce como infinita dignidad, refiriéndose al género humano como poseedor de una dignidad infinita, dada la redención que del género humano hace Cristo. Dice en esa carta que firma Francisco que la ideología de género hace a todos iguales sin respeto a la historia personal y que comprende la preocupación de Dignas Infinita y que las personas transgénero que anulan la diferencia de los sexos creada por Dios, si bien deben ser tratadas con caridad, no pueden ser integradas a la sociedad sin más averiguaciones. Pero lo que hoy dice es que, literalmente, lo cito, las personas transgénero deben ser aceptadas e integradas a la sociedad. O sea, hace unas semanas, cuando salió la encíclica Dignitas Infinita, negó que a los transexuales, hombres o mujeres, haya que integrarlos a las familias naturales, a las familias formadas por papá, mamá e hijos, a la sociedad en general. Lo negó, diciendo que pues eso no era correcto, que eso no era de acuerdo a la ley natural, ni de acuerdo con las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. Yo no sé, como decimos en México, qué mosco le picó, pero ahora dice literalmente
que las personas transgénero deben ser aceptadas e integradas en la sociedad. ¿Por qué sale con eso? La verdad no lo sé. No puedo juzgar su fuero interno, pero sí puedo juzgar sus palabras y manifestar mi absoluto desacuerdo con esta afirmación, con este aserto. Porque todos los ideólogos de la ideología de género pretenden crear una sociedad sin diferencias sexuales, cosa que fue criticada en la encíclica Dignitas Infinita. ¿Cómo es que ahora el mismo Papa que afirma esto, afirma ahora lo contrario, negando lo que ya dijo hace unas semanas? Sobre todo de cara a esta señora o señor, porque nada más está el apellido pero no viene el nombre en el documento, Gramick, G-R-A-M-I-C-K, Gramick, que pretende crear una sociedad sin diferencias sexuales y que por lo tanto está incurriendo en argumentos blasfemos y transgénero. Este señor Gramick continuó que le escribió al Papa nuevamente, después de que salió Dignitas Infinita, le escribía, dice, lo cito textualmente, dice Gramick, le escribí a nuestro querido Papa de nuevo, diciéndole que desafortunadamente en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, la ideología de género tiene un significado diferente. No significa en Estados Unidos anular o no respetar las diferencias, sino que se usa este término para respetar la historia de cada persona y cómo vive cada persona la experiencia de género. Ahora digo yo, como si hubiera más de dos géneros, como si hubiera más de hombre y mujer, como si hubiera las 102 variaciones que reconoce los líderes de la ideología de género. 102 variaciones, no dos, sino 102. Con los nombres más peregrinos, divertidos y absurdos que ustedes se puedan imaginar. Total que el señor Gramick o la señora Gramick le manifiesta al Papa su absoluta insatisfacción por la primera declaración del Papa. Pero entonces el Papa, en lugar de ratificar lo que ya había dicho, modifica su opinión y dice ahora que cambiando la posición al aceptar argumentos a favor de la cirugía de cambio de sexo, le pide al Papa que piense en el drama de aquellos que cómo se deben sentir vivir en un cuerpo con una identidad contraria a cómo crees que Dios te creó en tu alma. Fíjense la blasfemia y la herejía. La Iglesia Católica siempre ha sostenido que nos crea varón y mujer. Alma de varón, cuerpo de varón. Alma de mujer, cuerpo de mujer. Pero que ahora, según la ideología de género, cosa que el día de hoy el Papa Francisco acepta, resulta que una persona nacida varón que se siente mujer dice de manera absurda e incomprensible que tiene que aceptarse tal como Dios la creó, en un cuerpo de hombre con alma de mujer o viceversa. Y entonces dice, sí, pobrecitos, hay que compadecer a las personas que se deben sentir en una vida trágica, metidos en un cuerpo con una identidad contraria a como ellos creen que Dios los creó en su alma. Y yo replico, amparado en todos los teólogos importantes
de la historia de la Iglesia. La persona humana es creada por Dios como una unidad de almas-cuerpo, como la Iglesia Católica siempre lo ha enseñado. Una alma individual está permanentemente marcada por el sexo de cada quien, de cada uno. No es válido, milenariamente visto, afirmado desde San Pedro y desde Cristo hasta la época. No es válido pensar que puede nacer una mujer metida en el cuerpo de un hombre o un hombre metido en el cuerpo de una mujer y que además esto sea obra de Dios. Pero ahora resulta que el Papa Francisco se está condoliendo de las personas que nacen en el cuerpo equivocado. ¿Qué tal? Esto es verdaderamente absurdo, verdaderamente increíble, diría yo. Continuamos. Gramsci defiende el argumento blasfemo y transgénero, protransgénero, de que Dios crea a las personas con una diferencia fundamental en su identidad física por un lado y en su identidad espiritual por otro, afirmando que una persona confundida por género se da cuenta de que su cuerpo no coincide con su alma, a pesar de que esto es imposible. Aquí aparece ya la aclaración de que Gramsci es mujer. Entonces la señora Gramsci declara: las personas transgénero no borramos ni negamos diferencias sexuales o de género. Es precisamente porque una persona transgénero sabe que hay diferencias de género que la persona se da cuenta de que su cuerpo no coincide con su alma. La señora Gramsci, que tiene una larga historia de desencuentros con la Iglesia Católica sobre temas como la homosexualidad y el aborto, temas en los que fue censurada oficialmente por el Papa San Juan Pablo II y por el maravilloso y sapientísimo cardenal Joseph Ratzinger en 1999, ha ignorado la orden tanto de San Juan Pablo como de Ratzinger de callarse, de no tener derecho a evangelizar, porque está diciendo blasfemias y herejías. Y para seguir catequizando, argumenta, ojo, que la Iglesia debería ayudar a afirmar a los individuos transgénero identificados en sus identidades equivocadas, sugiriendo blasfemamente que Dios asemeja a todas esas personas a abrazar sus tendencias desordenadas y se presentan falsamente como el sexo opuesto. La monja favorita, esta señora Gramsci, que además es monja pro LGTBI, más letras que se acumulen, es la monja favorita del Papa Francisco. Y dice que esta es la base para que la Iglesia cambie, bajo el reinado de Francisco, la torpe, rígida y vetusta enseñanza eclesial sobre la homosexualidad. ¿Cómo la ven? O sea que las declaraciones de Francisco de que las personas transgénero tienen derecho a ser integradas a la sociedad de las familias saludables formadas por hombre y mujer e hijos, apoyada ahora recientísimamente por el Papa Francisco y apoyada desde hace décadas por la monja Gramsci, lo hace a pesar de la larga historia de heterodoxia, es decir, de errores doctrinales y de defensa de posiciones en toda la ideología de género que contravienen la tradicional enseñanza católica.
Y ahora dice esta monja que ha encontrado el favor de la señal del Papa Francisco en los últimos años, recibiendo de él una serie de cartas en apoyo del grupo pro LGTBI y de su activismo personal. Me falta añadir la palabra, me siento también, aparte de triste, me siento escandalizado, aparte de desconcertado. ¿Cómo es posible que el Papa le diga a una monja herética que en la serie de cartas que él le ha escrito, ella encuentra que el Papa apoya a su grupo pro LGTBI y apoya su activismo personal? No solo. Durante la reunión del Sínodo sobre la sinodalidad en el año 2023, fue recibida por el Papa Francisco en una audiencia privada que se le concedió a ella y a sus colegas LGTBI, el grupo que ellos cofundaron desde 1977, bajo la batuta del sacerdote disidente, hereje, declarado hereje, por San Juan Pablo II y Ratzinger, de nombre Robert Nugent. El público papal fue descrito como una nueva apertura al trabajo de Gramic. La publicación del Papa de que los homosexuales, los LGTBI, los transgénero deberían de ser integrados a las familias biparentales, hombre, mujer e hijos, es una declaración que llena de alegría a los grupos transgénero y llenan de desconcierto, de tristeza y aun de escándalo a los católicos que sabemos de qué están hablando estas personas. Sin embargo, para mi consuelo, la censura oficial contra Gramic, que se hizo en 1999, desde un organismo del Vaticano que se llama Congregación para la Defensa de la Doctrina de la Fe, de la cual el Papa Ratzinger fue presidente, esta declaración contra Gramic, la monja herética, no ha sido revocada oficialmente. Así que la declaración de Francisco no echa por tierra la declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe, lanzada en 1999. Aquella declaración de 1999, de hace 25 años, decía, leo literalmente, las ambigüedades y errores del enfoque del padre Nugent y de la hermana Gramic han causado confusión entre el pueblo católico y han dañado a la comunidad de la Iglesia. Por estas razones, la hermana Janine Gramic, aquí está su nombre, Janine Gramic, y el padre Robert Nugent están permanentemente prohibidos, interdictos, de realizar cualquier trabajo pastoral que involucre a personas homosexuales y no son elegibles por un periodo indeterminado para cualquier cargo en la Iglesia o en sus respectivos institutos religiosos. Pero aprovechándose de esa actitud incluyente, sí, abracemos a los transexuales, integrémoslos a nuestras familias, ¿qué dice la monja Gramic? A pesar de que sigue interdicta por la Iglesia, por la Congregación para la Defensa de la Doctrina de la Fe. Dice que con el apoyo del Papa Francisco, la enseñanza de la Iglesia sobre la homosexualidad tendrá que ser cambiada. Brutal. Terrible. Yo diría incluso diabólico. Creo que a la larga el Papa Francisco está sentando las bases para el cambio de la sexualidad, dijo Gramic
hace unos meses, en respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de un cambio sustancial en la enseñanza de la Iglesia sobre la homosexualidad. Y tiene razón en lo que esta monja profetiza, porque si ya el Papa cambió su opinión sobre los grupos transgénero, sobre esos hombres que se disfrazan de mujer, pero sin poder modificar su ADN, porque aunque parezcan mujeres, siguen siendo hombres, y cuando van al ginecólogo, el ginecólogo les va a preguntar por la próstata, no por la vagina o los ovarios. Y viceversa, cuando una mujer que se ponga toda la apariencia de varón y vaya al ginecólogo, no le van a chocar la glándula llamada próstata, le van a checar las mamas, los ovarios y la matriz, porque seguirá siendo mujer toda su vida y el hombre seguirá siendo varón toda su vida, porque así lo creó Dios en alma y cuerpo. Con más claridad creo que no puedo hablar en defensa de nuestro credo. Creemos que todas estas declaraciones heréticas, blasfemas, contradicen el símbolo de los apóstoles. ¿Por qué? Porque contradicen esa fabulosa frase que dice: Iglesia una, santa, católica, apostólica, romana. La Iglesia es una, no varias. La Iglesia es santa a pesar de que muchos de sus miembros somos pecadores, porque fue fundada por Cristo. La Iglesia es católica en el sentido de que cuando una persona que no ha recibido el bautismo de agua, pero que actúa de acuerdo a la ley natural y de acuerdo con su conciencia recta e ilustrada, es católico. Y si muere, se va al cielo por el bautismo de deseo. Más si muere por bautismo de sangre como mártir. Pero no se van a ir al cielo los que, habiendo sido bautizados, sostienen estas herejías en contra de la enseñanza milenaria de la Iglesia. ¿Cómo es posible que el Papa Francisco haya cambiado de una manera tan radical su doctrina? Bueno, no la suya, la doctrina de la Iglesia. Entre los meses de agosto del año pasado y hoy, mayo del 2024, como lo dije al principio, lo ignoro. Pero me da tristeza, escándalo y desconcierto. Sin embargo, a pesar de estas tres emociones negativas, reafirmo mi fe. Reafirmo mi fe en el credo de los apóstoles. Reafirmo mi fe en la palabra de Cristo. Reafirmo mi fe cuando San Pablo, coreando las palabras de Cristo, dice a voz en cuello que no entrarán al reino de los cielos ni los ladrones, ni los adúlteros, ni los homosexuales. Enójese quien se enojare, yo solo repito las palabras del mensaje. Soy un simple mensajero. No me ataquen a mí. En todo caso, enójense con San Pablo. Hay una multitud de jóvenes, sobre todo en Estados Unidos, que dijeron haberse sentido engañados y gravemente dañados al participar en el movimiento transgénero. Y finalmente estos jóvenes conversos tomaron las redes sociales apenas este 12 de marzo como parte de un evento del día que llamaron Día de la Conciencia de la Destransexualización. Más claro, lo abreviaron como destrans, pero traducido al buen castellano quiere decir grupo de jóvenes cuya conciencia los lleva a estar en contra de los grupos transexuales, destransexualidad, organizado por la organización no partidista de nombre GenSpect,
algo así como las expectativas de las personas. En publicaciones y videos que se hicieron virales apenas el domingo pasado, ¿sí?, los usuarios de las redes sociales, sobre todo en Estados Unidos, que se identificaron como destransicionalistas, compartieron fotos e historias personales. Fíjense qué grave esto, destacando el trauma gravísimo que sufrieron en su adolescencia temprana como participantes en el movimiento transgénero, y que ahora quieren, a partir de este 12 de marzo último, salir al mundo con el orgullo de ser antitransexuales y reafirmar su sexo natural como Dios los creó. Es el colmo que este movimiento esté prendiendo como fuego en paja seca en los Estados Unidos, mientras en México estamos en babia. Qué bueno por nuestros primos norteamericanos. Sin embargo, ellos dicen que están siendo maltratados por la sociedad. Es muy cierto. Y que los católicos debemos darles apoyo, prestarle nuestros oídos y asegurarnos de que otros grupos también se enteren de estos temas. Porque implícitamente estos temas están reseñados en el Credo de los Apóstoles, tema del cual nos estamos ocupando en este paquete de sesiones, para ayudar a los padres, a los niños y adolescentes a trabajar a través de temas relacionados con la identidad de género naturalmente dada por Dios en alma y cuerpo. Muy pocas personas en el mundo actual parecen estar conscientes de que la transición médica conlleva una carga biológica extremadamente pesada contra la salud biológica, y rara vez se vive a la altura de la imagen de las tierras de la luz solar prometidas por los grupos LGTB, donde aparentemente se puede convertir en un miembro del sexo opuesto a cualquier persona por el solo hecho de que quiera, siendo hombre, parecer mujer, o siendo mujer, parecer hombre. La amarga realidad, dicen estos chavos, con promedios de edad entre los 14 y los 30 años, y que son cientos de miles ya en la Unión Americana, la amarga realidad, lo afirman, es que nunca podremos convertirnos en otra persona, más en aquella persona que desarrolla sus potencialidades de acuerdo al sexo espiritual y al sexo físico, biológico, del cual fue dotado por Dios. Así que dicen, es rotundamente falso que Dios pueda equivocarse e insuflar un alma femenina en un cuerpo masculino, o insuflar un alma masculina en un cuerpo femenino. Es blasfemia, es herejía. Un testimonio particularmente dramático es el de una jovencita que cuando tenía 18 años ella tenía disforia de género, y sus papás y los médicos que la vigilaban, que la trataron, le dieron hormonas masculinas con el pretexto de hacerla encajar mejor en su grupo. Su grupo transgénero la animó a tomar tratamiento biológico, tratamiento hormonal, y arruinó mi cuerpo y me destruyó, de tal manera que nunca podré volver a ser la mujer que fui. Nunca podré volver a ser, dice ella, la mujer, la persona que fui. Yo a los 18 años, continúa diciendo, era una orgullosa trans, pero ya para los 24 ya había regresado a mi sexo normal, a mi sexo biológico dado por Dios, y me arreglé para entrar a los grupos destransexualizantes.
Así que mientras muchas personas buscan revertir la experiencia de género opuestas en un viaje por demás dramático de autoaceptación y un grado abrumador reafirmación de médicos, profesionales de la salud y amigos de que no pasa nada, de que vas a ser muy feliz, de que qué padre que descubriste tu verdadera identidad, dicen los de Strands, todo eso es falso. Es un mentido paraíso. Es una promesa imposible de cumplir. Aquellos que buscan revertir tratamientos hormonales y cirugías profundamente destructivas, a menudo enfrentamos un viaje excesivamente impopular para regresar a nuestro género y a nuestra alma, la que Dios nos dio. Qué situación tan dramática la de estos pobres chavos, que fueron seducidos por el canto de las sirenas en su adolescencia, en su juventud, y que de pronto ante el terrible dolor fisiológico, el terrible dolor emocional, el terrible dolor social y espiritual, porque dice un dicho, el hombre siempre perdona al que le pide perdón. El hombre es capaz de perdonar, pero hay alguien que no puede perdonar. ¿Y saben quién es? La naturaleza. El hombre perdona, la naturaleza jamás perdona. Y ahora estos pobres chavos y chavas están profundamente dañados por haber sido seducidos por la ideología que ahora el Papa Francisco dice que hay que abrazar, hay que integrar a la sociedad en lugar de predicarles la verdad y decirles no. Si tú eres mujer e insistes en entrar al cielo haciéndote pasar por hombre, la aduana del cielo no te lo va a permitir, porque estás actuando contra la ley natural. Si tú, mujer, pretendes llegar a la gloria del Señor, haciéndote parecer varón, siendo mujer y estando consciente de lo que haces, el reino de los cielos te va a rechazar, porque es palabra de Cristo. Y en vez de evangelizar, ¿por qué el Papa Francisco, en vez de enfrentarse al mundo con toda su autoridad, por qué los quiere abrazar e integrar a la sociedad saludable de papá, mamá e hijos? No lo entiendo, la verdad no lo entiendo. No lo juzgo, conste. No estoy diciendo que Francisco sea un hereje, un loco, un esquizofrénico, un X. No, estoy diciendo que no lo entiendo. Y tal vez lo vaya yo a entender cuando cruce la raya entre esta y la próxima vida. Aunque le pido al Espíritu Santo que me ayude a entenderlo antes y junto conmigo a todos mis alumnos, que nos ayude a entender. ¿Cómo es posible que en estos tiempos podamos enfrentar tal nivel de escándalo y que de todas maneras tengamos la obligación de permanecer firmes en la brecha, firmes en nuestra fe? Muchas personas, quiero terminar diciendo, muchísimas personas, docenas de miles según las páginas web que visité, están exigiendo apoyo para la transición de regreso a su género natural y critican de modo explícito, acre y severo a la ideología transgénero por haberles causado, atención, un daño irreparable. Hasta aquí mi exposición y empezamos como siempre con sus participaciones, dudas, preguntas, comentarios, etcétera.